La palabra solo sería: debemos de estar listos. Debemos de estar listos. Bien, hermanos, en estos versículos que hemos leído, estamos relacionando o se están relacionando en cuanto al regreso de Cristo. Cristo habló de su regreso a los apóstoles. Su ministerio siempre enfatizó en que él era prácticamente transitoria su estadía en la tierra, pero que luego de su muerte él ascendería al cielo y luego regresaría de nuevo a esta tierra. En este caso, vamos a ver lo primero que el Señor prometió a la iglesia, a su gente, fue de que en ese regreso, lo primero que se iba a dar era el levantamiento de su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Sería una buena pregunta. La iglesia a la cual o por la cual el Señor viene a esta tierra es la iglesia, son aquellas personas que han escuchado la voz del Señor o la voz del buen pastor y nos hemos sumado a este grupo de personas y que ha venido sumándose desde el inicio de el comienzo de la iglesia. Ese es realmente el pueblo que el Señor prometió enfáticamente que en su regreso lo levantaría. Allá en Juan dijo que se iba, pero que regresaría y que en su regreso nos tomaría a nosotros mismos para que donde Él estuviera, ahí iba a estar su pueblo. Esto sería para haber dado, de hecho, un gran gloria a Dios. Por el hecho, hermanos, digo en este momento, por el hecho de que esas son promesas de vida. Esas no son promesas políticas, son promesas que las otorgó, que las dejó estampadas en la palabra el Señor. Y lo que está en su palabra es vida, y lo que está en la palabra es la verdad. Ahora, hay un asunto en esta escritura que nosotros leíamos, y es que siempre esto del regreso del Señor ha venido siendo cuestionado de alguna manera o en muchos campos de lo que es esta enseñanza del regreso de Cristo. Aquí el apóstol Pedro habla de que aparecen los burladores. Cuando hablamos de los burladores, a esto podemos verlo como, hermanos, diríamos el mundo científico, para decir algo. El mundo científico siempre trata la manera de ridiculizar estos aspectos que nosotros leemos y que los creemos que están en la palabra. Es muy escaso aquel segmento de personas que están en estos campos científicos que han ido como entendiendo por último, a tal grado que son contados con los dedos. Pero la gran mayoría dice, para asociar a lo que Pedro dice de los burladores, dice, habiendo primero esto, que en los tiempos finales vendrán burladores y diciendo y dando sus propias, apreciaciones, diciendo dónde
está el avivamiento? ¿Dónde está, dicho de otra manera, el regreso de Cristo? A estas alturas, como decíamos, parece bastante ridículo escuchar a un pueblo, como en este caso la iglesia, hablar de estos asuntos muy abstractos como son asuntos del regreso de Cristo. Pero ahí están los burladores. Estaría el mundo materialista como también dentro de estos burladores. El mundo materialista, lo que escuchamos decir es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dicho de otra manera, hay esa actitud de la gran mayoría del mundo que nos dicen a nosotros, cuando hablamos de estas bendiciones, nos dicen que estamos locos, nos dicen que somos muy fáciles para poder creer en asuntos fantásticos, y ahí podemos ver ese sector o ese mundo de burladores, el mundo de burladores, o sea, los burladores. Por otro lado, pudiéramos ver, hermanos, el mundo en sí, en su totalidad, siempre en lo menos que se pueden interesar es en el asunto de lo que es la vida en Dios. Más bien, el mundo en lo general siempre está cuestionando, y diríamos también algunos segmentos de religiones que también cuestionan el regreso de Cristo. Hay para qué tanto, pero en este caso, hermanos, hay algo importante que como iglesia nosotros debemos de saber. Y lo que, por ejemplo, dice el verso 9, que es lo que a nosotros nos interesa, a nosotros debe de interesarnos lo que dice la palabra. Pero dice a continuación el versículo 9: pero aun cuando haya, lo voy a decir de esta manera, los burladores que nos ridiculizan, los burladores que dicen, bueno, no tienen otra cosa, o de qué droga han fumado para estar pensando, para estar creyendo en esas cosas. Es un hecho que con estos burladores tenemos que enfrentarnos en cualquier campo, en las universidades, en cualquier espacio social, que van a ver estos burladores. Pero hay algo importante, hermanos, que es lo que nos trae este versículo número 9, y eso es lo que debe a nosotros interesarnos. Lo que debe de interesarnos es que dice, bueno, el asunto por lo cual no ha venido no es que no va a venir. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? El Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca. Ese es el asunto de la tardanza. Ese es el meollo de este asunto. El problema, el asunto está, no es que el Señor vaya a fallar, no es que el Señor deje por un lado aquella promesa que hizo hace 2000 años. No es que el Señor, por estar en otras actividades y en otros asuntos creativos, Él se ha olvidado de su pueblo. Una cosa debemos de saber como iglesia, ¿verdad? Que es que nuestro Dios es la verdad, que dice su propia palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La esperanza de la iglesia, de los santos, no debe de menguar. La esperanza de nosotros debe de estar anclada en esa palabra.
La esperanza de que Él vuelve debe de hacernos caminar más hacia adelante. La esperanza de que Él vuelve, la fe debe de estar anclada en que, hermanos, sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Nosotros debemos de estar anclados como iglesia, aunque están los burladores y dicen: pobrecitos, miren cómo están de engañados, miren cómo están sometidos a algo que es, por supuesto, hasta incierto. Pero el Señor aquí está afirmando en este versículo número 9. No, el Señor, dice Pedro, no retarda su promesa, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no retarda su promesa. Y Pedro está haciendo ahí una aclaración, es decir, en comparación de lo que es la idea de la tardanza. ¿Acaso no saben, dice Pedro, que un día es 1000 años para Dios? Y 1000 años es un día, y un día son 1000 años. Es decir, que cuando, hermanos, estamos alejados de la realidad de lo de Dios, nosotros siempre estaremos siendo ignorantes en gran parte de estas cosas. Porque cuando los burladores aparecen acá, pues diríamos: ya pasaron 2000 años y ustedes todavía se congregan, y ustedes todavía andan hablando que Cristo viene, y ustedes todavía siguen creyendo en cuentos de hadas, y ustedes todavía siguen eso. Pero esto realmente debe de ser, hermanos, una fe que debe de estar, como dije hace un momento, anclada en esa esperanza. El Señor no retarda. Y ese retardo es porque dentro de su dimensión, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Se lo voy a explicar de esta manera. Y eso sería para los burladores, para que entiendan los burladores. Esto sería de la siguiente manera: es exactamente, si usted tiene de vida o yo 100 años, son menos de 100 segundos, de acuerdo a lo que serían las dimensiones del tiempo de Dios. Entonces no hay problema. Ahora el asunto es, oiga esto, el asunto de su supuesta tardanza es, hermanos, lo que dice acá: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El asunto acá no es que Él se ha olvidado. El asunto acá no es que Él se ha tardado. El asunto es, damos un amén, es, hermanos, el asunto es acá un espacio de tiempo que sigue Dios en su misericordia ofreciéndole a aquellos que están fuera de su voluntad. Es decir, o dicho de otra manera, es un momento de espacio. Yo diría realmente, hermanos, cómo Dios, al ver tanta maldad, porque eso es lo que hay en este mundo, cómo Dios, al ver tanta maldad, cómo Dios no lleva a cabo sus juicios. No, eso es lo que nosotros siempre estaríamos como esperando de ese Dios. Por ejemplo, el ver el tiempo de los antidiluvianos, por mencionar algo. Se dice que se divide la historia de la raza humana en tres, o sería, en tres espacios. Se dice que de Adán a Noé estaríamos contando 2000 años. De Noé a
a Cristo estaríamos contando otros 2000 años. De Cristo a esta fecha estaríamos contando otros 2000 años. Estaríamos entonces teniendo a esta fecha 6000 años de historia. 6000 años. Y el número 6 es el número de hombre. Y claro que dentro del marco que Dios ha plasmado con respecto a lo que es el asunto de la salvación de los hombres, estaríamos hablando del número 7. Estaríamos hablando del 7000 años. Dicho de otra manera, hermanos, ahorita estamos para entrar al milenio. Dicho de otra manera, estamos en el umbral de que Cristo regrese. ¿Cuántos damos un amén? Estamos a las puertas de que Cristo regrese. ¿Qué es lo que Dios hizo con los antidiluvianos? Los esperó 2000 años. Siempre Dios da un espacio de oportunidad. Eso no es tardanza, son las oportunidades de Dios. ¿Qué es lo que hizo ya en el periodo de lo que sería el tiempo de, hermanos, de Noé, ya a este lado hasta Cristo? Para poner un detalle, estaríamos hablando de la oportunidad que se le dio a los de Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos una reseña. Dios siempre dándole oportunidad a los de Sodoma. Les envió, hermanos, a los antidiluvianos les mandó a un Noé. A los de Sodoma les concedió a un Lot. Ahora, en este tiempo de Cristo para acá, hermanos, hay miles de millones de predicadores que Dios ha levantado, anunciando que Cristo viene, anunciando que está a las puertas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero bendito Dios que todavía no se ha concluido el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bendito Dios que no se ha dado. Porque el Señor sigue dando el compás de espera. Porque el Señor sigue dando oportunidad. Mire que Dios es el que tiene este mundo. Mire que Dios más amante. Mire que Dios más misericordioso. Porque yo he dicho, hermano, en calidad de hombre, uno revienta luego. Pero Él espera. ¿Cuál es la razón de su tardanza? Él espera. La razón de su tardanza es, hermanos, es porque Él no quiere la muerte del que muere. Esa es la razón por la cual se ha tardado. Por ejemplo, de Cristo hasta esta fecha estamos hablando de 2000 años, 2000 años de predicación, 2000 años de evangelización, 2000. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque seguimos llegando el guión que Dios otorgó o que Dios mandó a los apóstoles. Seguimos predicando el evangelio, seguimos diciéndole al mundo que hay esperanza, seguimos diciendo que todavía este día es el día de salvación. Todavía hay esperanza en Dios. Esa es la razón. Pero ¿qué tal si el Señor hubiera venido el año pasado? ¿Qué sería de los que ahora se van a convertir, de los que ahora se van a reconciliar? Esa es la razón por la cual el Señor tarda su venida. Esa es la razón por la cual, hermanos, no es que Él se haya olvidado. No tiene nada que ver con que se haya olvidado el Señor. Y en eso lo que yo veo es tremendas oportunidades. Siempre Dios en su misericordia lo seguirá haciendo, seguirá manifestando esta misericordia, hermanos, hasta el final. Por ejemplo, hay personas que tuvieron que haberse muerto antes. Por ejemplo, en el caso mío yo contaba
Y les he dicho que estuve como 30 años, a hablar de números redondos, 30 años, hermanos, sin Dios. 30 años alejado de Dios, en mis cosas del mundo, en las cosas que por lo general todos, en las cuales se ocupan. 30 años, y en 30 años el Señor, qué misericordia que no me quitó la vida. Yo tuve no solo una o dos o tres terribles experiencias de que casi muero, de que casi, hermanos, me quitan la vida. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que Dios, hermanos, me preservó en su misericordia, alargó el día de mi muerte, ha alargado el día de su venida, y siempre es con el propósito de que se salven los hombres. Ese es el propósito, de que se salven los hombres. Yo no es que estoy retardando mi regreso. El asunto es, esta tardanza es que Dios es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca. Cuando hablamos de perecer, ¿a qué se refiere? Este asunto se ve bastante trillado y bastante común. El asunto de perecer. ¿De qué se habla? ¿De qué habla el apóstol Pedro acá cuando habla que él no quiere que perezca? Él está dando su paciencia, dando ese espacio para que los hombres no perezcan. Claro, muchos de nosotros sabemos que la persona que muere en su pecado, la persona que le toca, por ejemplo, voy a decir esto que lo he dicho en otras ocasiones. No sé si estoy mal, pero se cree, no sé si son segundos o minutos, que se cree, o según las estadísticas, son 3 personas que mueren cada segundo. Y son 4 personas que nacen cada segundo. De esas 3 personas, yo no sé cuánto tiempo llevamos acá, llevamos más de ya 10, 15 minutos. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han muerto? De esos 3 que estoy diciendo, que cada segundo está muriendo, cada segundo. Ahorita hay velas donde quiera, ahorita hay choques, ahorita hay enfermedades que están terminando con la vida de las personas. ¿Cuántas personas? Bueno, lo general que se dice es que todo el mundo va para el cielo. No, al cielo no entra carne ni sangre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, el cielo no se gana cuando la persona se muere. No. Pero, ¿cuál es el destino, por decirlo de esa manera, o la finalidad sería mejor, de esos, si esos 3 no han reaccionado a la palabra del evangelio? No hay nada que hablar. De eso es que está diciendo el Señor, que se arrepientan para que no vayan al lugar de condenación. En este mismo momento, por ejemplo, la figura, hermanos, que ponemos o que leemos en el caso de Lucas, cuando habla del hombre rico, dice: murió Lázaro, sí, y fue llevado al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Es decir, por eso es que se tarda el Señor, para que la gente no caiga en la desgracia de la muerte eterna. Así que esa es la misericordia de Dios. Dice que ese hombre, mire, esas son las realidades que encontramos en la palabra. La verdad de la palabra no es que cada persona que muere va para el cielo. Aquí, como decíamos, el ejemplo de Lucas con Lázaro y el rico. Lázaro, si fue al seno de Abraham,
Pero en el caso del hombre rico, ahora alguien me dirá, bueno, entonces los ricos se van para el infierno. No, hay ricos que se van para el cielo y hay pobres que se van para el infierno. ¿Y por qué se van unos y por qué ese dispar? Es que siempre el espacio que Dios nos da es para que reaccionemos, es para que nos levantemos. El Señor está abriendo sus brazos. Le dice a Israel: todo el tiempo abrí mis brazos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Todo el tiempo extendí mis manos para Israel. En ese espacio Dios está abriendo sus manos. En ese espacio Dios está diciéndole a la persona: reacciona, reacciona. Tú no puedes seguir alejado de mí. Tú no puedes vivir para tu yo, para este mundo. Porque dice la palabra: el que ama al mundo no ama a Dios. No es de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor, a través de esas escrituras, a través de esta predicación, el Señor está reconviniendo. El Señor está diciendo: reacciona, porque yo no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que tú reacciones y vuelvas a mis caminos. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Yo quiero que regreses. Que se oiga un poderoso amén. Esa es la razón que Dios quiere librar a las personas. Yo lo he dicho de esta manera, se lo repito: no es Dios el que manda a condenación a los hombres, son nuestras acciones. La Biblia hay un principio que dice que lo que se siembra, eso se cosecha. Si el hombre siembra para la carne, pues de la carne va a cosechar corrupción. Damos un amén. Entonces, y eso tiene base, por supuesto. No es Dios, porque la idea es: Dios nos va a mandar no, Dios no manda a nadie al infierno. Son nuestras actitudes. Dios trabaja. Aquí está Dios, diríamos, hermanos, encarando a los burladores. No, les dice Pedro, les estaría diciendo: no le hagan caso a los burladores. La razón por la cual el Señor tarda, bueno, en un lugar, su reloj, diríamos, no es el nuestro. Su tiempo no es el nuestro. Y le dice Pedro a sus destinatarios: el Señor no tarda no es porque Él no va a venir, es porque Él quiere que las personas reaccionen, que las personas se levanten. Ahora, ¿con qué cara va a llegar alguien allá? Por ejemplo, alguien que está escuchando o ha venido escuchando la palabra, las predicaciones, a alguien que le ha dado un tratado a alguien. En esos trataditos, ahí van los mensajes. ¿Cómo puede llegar allá al cielo una persona a decirle: Señor, aquí vengo? ¿A dónde está mi residencia? ¿A dónde está mi lugar, Señor? Aquí estoy, Señor. ¿Cómo puede? Cuando siempre cerró el corazón, cuando el Señor abría sus brazos, cuando el Señor rogaba, cuando el Señor le decía: deja ese vicio, cuando el Señor le decía: deja ese pecado, cuando el Señor le decía: ve para arriba y deja de ver hacia abajo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿De qué manera? ¿Con qué cara puede llegar la persona a decirle, a reclamar cielo? No es Dios el que envía a las personas a la condenación, son nuestras propias obras. A los antidiluvianos Dios les puso un mensajero, no lo quisieron. Bueno, a los sodomitas les puso a un loco, aunque sea así algo carnalote, el loco.
pero les puso a Lot. Y le decía, salgan porque va a haber fuego sobre esta ciudad. Este viejo está loco. Esto es lo que decían. Podrá alguien decirle, pero la misericordia de Dios. ¿Usted cree que usted ha amanecido o yo he amanecido vivo? Es porque, bueno, eso tiene que ser así. ¿Sabe por qué hemos amanecido vivos hoy, esta mañana? Es por la misericordia de Dios. Es porque Dios sabe cómo está tu vida. Es porque Dios sabe que no andas bien. ¿Y sabe por qué estás en este culto? No es porque tú querías, es porque Dios te trajo. ¿Para qué te trajo? Para que vieras un show, para que oyeras su palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Dios hablando, Dios rogando. Gracias a Dios que todavía no ha sonado la trompeta y que todavía aguantamos este día, o Dios nos dio este día. Si preguntáramos, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Y vamos a darle la razón a la palabra, que siempre la tendrá. Tiene razón la palabra. Entonces Dios lo que quiere es, antes que la persona caiga en la condenación, Él trabaja, Él insiste, Él te habla de una manera. Te habla, yo decía, nos habla a través de tempestades. Por ejemplo, a través de esta enfermedad, de esta epidemia que hemos pasado. ¿Sabes por qué no te has muerto? Es que somos duros de morir nosotros. ¿Sabe por qué? Usted estuvo enfermo y algunos estuvo a las puertas de la muerte, pero no te moriste. ¿Por qué no te moriste? ¿Por qué no nos morimos? Porque Dios nos guardó. ¿Para qué te guardó? ¿Para que siguieras en el mundo? No, para que veas para arriba. Es que arriba es donde está la bendición. ¿Para qué te dejó con vida? Para que sigas chupando, para que sigas mujeriando, para que sigas enteramente hundido en las ambiciones de este mundo. No, nos dejó vivos para que reaccionara, para que arregláramos cuenta. Fíjate que aquel rey le dijo el Señor al profeta, anda, dile al rey, le dice que aliste las cosas porque se va a morir. Y el Señor se lo mandó a decir. Y eso es lo que también nos dice ahora, te vas a morir. ¿Cuántos creen que se van a morir? No te moriste en aquella, pero en la que viene te vas a ir. Pero antes de que eso llegue, tenemos que estar a cuentas con Él, Señor. Antes tienes o tenemos que dejar la vanidad de seguir amando el mundo, porque el mundo pasa. El mundo es un espejismo. Hay muchos cristianos que hermanos, ¿cómo le llaman a esos, hermano, usted que sabe de eso? A esos que viven en el agua y viven en la tierra, ambiguos. Hay muchos hermanos anfibios. Anfibios, están en el agua y están en la tierra. Aquí necesita, hermano querido, abrocharse los cinturones, porque ya vamos a ver, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí tenemos que ser claros, hermano, porque siempre lo que esperan las personas en las iglesias es oír lo que ellos quieren oír o lo que les gusta que se les diga. Pero la mejor palabra es cuando el médico dice, está grave, hermano. Eso no es de aguas de jocote, eso es cuchillo, eso es operación. Así que el problema es grave. No son religiones, no es veniditas a la iglesia. Necesitamos arrepentirnos antes que venga Cristo. Amén, iglesia.
Porque a veces nosotros apagamos la conciencia con venir los dominguitos, traemos la biblita, andamos, venimos con la mujercita, tenemos dos caminos y tenemos un camino y una mujercita. Y somos cristianos y hasta estamos sirviendo. Pero ¿sabes por qué Dios no ha matado todavía ese tipo de cristianos? Porque Dios es paciente. Dele fuerte esa palma al Dios de la gloria. Porque Dios es paciente. No nos componemos muchos de nosotros. Dios es paciente. Por eso es que vemos la misericordia de Dios. Burladores, no es porque a mí se me ha olvidado, sino porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y esto va para la iglesia, esto va para los anfibios. Anfibios son, ¿verdad? Para los anfibios que por ahí, hermanos, por allá se disfrazan y por acá tienen otro disfraz. Arrepiéntase que Cristo viene pronto. Estamos a las puertas. Diga conmigo, Cristo viene pronto. Más fuerte, Cristo. Pero ¿por qué no ha venido? Porque quiere que arreglemos cuentas antes. Porque la Biblia es clara. Si volvemos a la ilustración de ese rico, que no es porque el rico no puede entrar al cielo, es que ese rico vivió para la gratificación del yo. Ese tipo vivía con banquetes, con mujeres, con fiestas y todo, y se había olvidado que un día se iba a templar, y se le había olvidado, y eso nos pasa mucho, y se le había olvidado que un día iban a estar en la vela de él. Y sucedió, yo no sé si estaba joven todavía. El problema es que ese mismo día murieron los dos. Pero fíjese que este hombre, cuando el relato que dice el Señor allá en Lucas, cuando dice que le dijo padre a Abraham, tenía religión, era judío, era de la línea religiosa judía. Era judaizante porque le dice padre a Abraham. Pero la religión no funciona. Esto para el cielo no funciona, las religiones. Yo puedo tener la mejor religión, la religión más ética, la religión más recta, la religión no. Aquí, allá dijo el Señor, no hay otro nombre dado a los hombres por los cuales los hombres puedan ser salvos. El único que salva se llama Jesucristo. El único que salva se llama Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Amén, iglesia. ¿Por qué todavía no nos hemos muerto? ¿Por qué todavía no ha sonado la trompeta? ¿Por qué es, hermano? Hermano, ¿por qué? Dios dando la oportunidad. Le voy a decir algo. Probablemente muchos de los que estamos acá y de los que están viendo a distancia nunca más oirán otro mensaje. Porque el tiempo de Dios siempre tiene un límite. El tiempo de Dios es que nosotros lo agarramos y se dice el otro año, el otro de aquí a 30 años y hacemos planes de 30 años. ¿Y a cuenta de qué? Santiago dice, por lo menos si vas allá, di primero Dios, echa cuenta a Dios, porque el hombre es como la flor de la hierba, dice Pedro, y como la neblina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos una vez. Probablemente ya no escuches otra palabra. Probablemente ya no te quede tiempo, ni te interesa, ni que te inviten, ni que oí esto. Vas a decir no. Porque llega el momento cuando Dios dice, basta ya. A Faraón no es que Dios le endureció el corazón, no. Faraón se lo endureció él solo. Suficiente motivo tenía para reaccionar viendo tantas plagas. Pero pasa el COVID
y lo que hizo fue irse de la iglesia mejor, en lugar de meterse. Ahorita viene la del mono y la gente está yéndose mejor en lugar de métete adentro. Es que adentro es donde vas a hallar bendición. Adentro es a donde hay vida. Damos un amén, iglesia. Ahora dice el Señor, pero el día, oiga, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a ser sorpresa. Vendrá como ladrón en la noche. Levanten la mano los que estamos esperándolo. Y luego eso va a ser en la primera venida hasta las nubes a llevarse a su iglesia. Sorpresa. Y luego, al final de la tribulación, donde todo ojo le verá, ahí sí a todo mundo lo va a ver. Dice que lo verán, dice el Evangelio de Lucas, vendrá con sus santos ángeles y se pondrá así como de rápido como el relámpago al oriente, al occidente, y vendrá con sus mealles, vendrá con sus miralles. Damos un amén. Y al final del milenio, toda la tierra, como dice Pedro acá, los elementos serán deshechos. Que se va a dar, se va a dar. Porque Dios es verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora para los hermanitos ambiguos, ¿cómo es que se llama? Anfiguos. Para los hermanitos anfiguos, el versículo número 11. Puesto que todas estas cosas que dice han de ser deshechas, como no debemos nosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo puede andar el cristiano despistado en estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo puede andar el creyente sirviéndole a dos señores? La Biblia manda que no se puede servir a dos señores. Si amas a uno, no puedes amar a dos. Sabiendo, ¿cuántos saben que esta palabra se va a cumplir? Levante la mano los que saben que esta palabra se va a cumplir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sabiendo eso, manda que andemos en santa manera de vivir. No se trata de ir a donde va Vicente, donde va toda la gente. Nosotros sigamos a Cristo. Que todavía, que mi abuela me decía que iba a venir y todavía no ha venido, pero va a venir. Cuando menos se acuerde, sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos con Cristo en la nube del cielo. Fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos se van en el rapto? Les felicito. Pues que todas estas cosas están por ser desechas. Todo esto, todas esas casas por las cuales damos la vida, por las cuales, en las cuales vivimos para ello, todo, la tierra, los elementos, todo esto terminará. No va a quedar ni raíz ni rama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para la iglesia santifíquese, hermano. Deje de andar inventando. Santidad a Jehová. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Fuertes esas palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Corrijamos lo que hay que corregir. Muchos de nosotros esta mañana necesitamos reconciliarnos con el Señor. El Señor va a venir cuando menos acuerdo. Todo lo que está sucediendo en el panorama mundial, que indica todo lo que está sucediendo: pandemias, pestes, guerras, terremotos, hambre. Cristo está por venir, y bienaventurado a quien el cual el Señor le halle haciendo su voluntad. De cierto